Usted está viendo Carivisión. Buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Socializando TV. Juan Jiménez Col, aquí con ustedes, consultor espiritual, esoterista, dispuesto a darle un tema muy interesante en esta tarde, que es vida después de la muerte. Estamos hablando desde el día de ayer de la reencarnación también, pero hay otros conceptos aunados, ¿no?, con el tema de la reencarnación, como es esa vida o existencia que pudiese haber después de ese periodo de desprendimiento, como le llamamos en esoterismo, el paso de plano, el salir del cuerpo, porque para el esoterismo la muerte no existe, la muerte no es real, es solamente un cambio de esta casa alquilada que es el cuerpo físico hacia el territorio del espíritu. El espíritu, el ser, eso que Dios ha creado, es eterno, a imagen y semejanza de Él. La muerte, lo que le llamamos muerte eterna, ya es otro concepto filosófico, histórico y religioso, donde se habla, ¿no?, de que a través del pecado pues vamos a un infierno, a un sistema de expiación, de una existencia terrible para pagar nuestras deudas. Pero en el esoterismo vamos hacia un Dios más misericordioso, más práctico y más real, porque esas pruebas las vamos viviendo cada día a través de la ley de causa y efecto. Y en el esoterismo también aceptamos y creemos la teoría o la existencia, ¿no?, de la reencarnación como ese espacio de misericordia infinita donde Dios nos da más de una oportunidad para seguir creciendo, avanzando y pagando nuestras deudas. Ustedes no se fijan que a veces hay unos préstamos que la gente hace, unas deudas que no nos da ni siquiera una existencia. Inclusive lo que se habla, ¿no?, de nuestra deuda eterna, se dice que nuestros bisnietos estarán pagándola todavía. Pues es muy parecido a lo que sucede con la reencarnación. Son esas deudas que nosotros tenemos. La reencarnación también es esa rueda, ¿no?, de existencias a la cual estamos atados mientras debemos. Inmediatamente una persona salda, asciende, el concepto de la ascensión hacia la luz, hacia la purificación, hacia ese estado que algunas religiones llaman cielo, es porque ya ese alma no tiene deudas kármicas, no tiene pormenores que cumplir, deudas de amor, situaciones en las cuales el karma tiene que expresarse. Entonces ese alma no tiene ya la necesidad de estar enclavada a esa rueda de reencarnaciones, a ese pago consecutivo de deudas existenciales. Entonces, cuando hablamos de reencarnación o vida después de la muerte, estábamos hablando ayer, ¿no?, de que existen muchas teorías, incluyendo, ¿no?, las científicas, que nos hablan de esos periodos en los cuales la persona aparentemente muere y que luego vuelve a la vida. Y que de ahí también parten muchas otras hipótesis donde la gente dice haber vivido una experiencia cercana a la muerte, porque no se podría aceptar como una muerte propiamente dicha, sino una muerte clínica o aparente, donde esa persona ha vuelto, entre comillas, a la vida. Y vienen usualmente con una serie de pormenores donde vamos a coincidir en algunos puntos, como son el ver, la mayoría reporta ver un túnel, una especie de túnel o agujero, donde al final hay una luz. Muchos se encuentran familiares y seres queridos en ese trayecto, se encuentran con ángeles, se encuentran con la figura de Jesús o la figura de Buda o de su religión o sus personajes, vamos a decir, favoritos o sus creencias espirituales. Tienen esos encuentros con esos seres o entidades de luz con los cuales han estado
su cerebro y su mente y su cultura y su inteligencia en contacto durante su vida, y entonces reportan, ¿no?, ese encuentro con ese estado también de paz, que no quieren volver, que tienen la sensación de estar muy bien. Y usualmente esas personas que han tenido esa experiencia cercana a la muerte también vienen con una gran paz y con cambios poderosos y fuertes en sus vidas y en sus personalidades, por haber estado tan cerca de algo que siempre se ha vendido como algo terrorífico, ¿no?, como es la muerte, el paso a un lugar donde no sabemos a dónde vamos, usualmente llenos de temores y llenos de ignorancia. Y entonces la muerte se presenta como algo infame, algo que le pasa a los que tienen mala suerte, algo que les pasa a los que son viejos, algo que les pasa a los malos. Y sin embargo, en la lista de los fallecidos estamos todos en algún momento. O sea, el cambio de plano, el cambio llamado muerte, el tránsito hacia una vida que no es la vida terrenal o la vida del cuerpo físico. En esoterismo hablamos de 4 cuerpos inferiores y 3 superiores que tiene cada ser humano. Hablamos de un cuerpo emocional, un cuerpo físico, un cuerpo espiritual, un cuerpo etérico, que es el alma o espíritu, y hablamos, ¿no?, ya de la supraconciencia o de la conciencia infinita de Dios en cada uno de nosotros, que es su expresión. Entonces, cada uno de esos cuerpos pues nos dan la posibilidad. El cuerpo físico es apenas uno de ellos. Ese cuerpo etérico es el cuerpo espiritual y es el cuerpo que no entra, ¿no?, dentro del juego de la putrefacción y el juego de la tierra y de las leyes físicas, sino que pasa hacia lo espiritual. Cuando hablamos también de reencarnación, pues uno se va asistiendo de diferentes herramientas, como es, por ejemplo, el espiritismo. Ayer hablábamos del libro de los espíritus, el cual les recomendamos, escrito por el señor Allan Kardec, que ha escrito otros muchos libros también, el libro de los medium, el Evangelio según el espiritismo, y una serie de hipótesis y estudios que ese señor, padre, vamos a decir, del espiritismo, creó en su época en Francia. Cuando hablamos del espiritismo, estamos hablando de seres vivos que están en otro plano. Cuando nos comunicamos con los espíritus, suelen decir muchas religiones que estamos en comunicación con demonios. Pero nosotros en el esoterismo sabemos que no es así. No todo lo que existe en el plano metafísico son demonios. Existen los ángeles, existen los santos, existen los espíritus en general, que también aportan mucho y ayudan a la humanidad en su desarrollo. Si solamente vemos como un plano existencial de negatividad el plano espiritual, pues estamos perdiéndonos la oportunidad de crecer dentro de otras zonas donde el ser humano tiene acceso luego que muere. Cuando hablamos de vida después de la muerte, realmente estamos hablando de que la vida continúa, de que hay una expresión espiritual más allá, donde la conciencia de ese ser humano todavía se expresa, no necesitando el cuerpo físico. En el espiritismo, cuando se hacen invocaciones, por ejemplo, de espíritu, lo cual nos ha sucedido en nuestra oficina con cierta frecuencia, porque también es parte de nuestro trabajo, la comunicación con los espíritus, cuando esto es necesario. No es buscar espíritu por estar preguntando boberías, ni buscando una satisfacción de una, vamos a decir, de una búsqueda, de una curiosidad, de una morbosidad, sino buscando la ayuda y la asesoría espiritual a través del mundo del espiritismo, que es un mundo maravilloso de contacto y acercamiento con personas que han dejado ya su cuerpo físico. Y cuando entramos en contacto con esos seres, lo que sucede mayormente es que están buscando paz, que están buscando un contacto con sus seres queridos, que están buscando, como dice la ley, como es arriba, es abajo. Como es en este plano, así es en el plano espiritual el ser humano. Simplemente deja un cuerpo físico, pero continúa con sus mismas preocupaciones, con sus mismas luchas, con sus mismos quereres y deseos. Entonces, ese espíritu, en nuestra asesoría espiritual que podemos darle tanto al fallecido como a la persona que va en busca de ayuda, estamos simplemente buscando esas preguntas, esos cuestionamientos, esa inquietud que ese espíritu tiene para darle paz. Muchas veces, por ejemplo, ¿qué ata a un espíritu vamos a decir, a ese grupo que lo acogió como familiar o como ser querido? Deudas de amor. La mayoría de veces que tenemos
eh, con consultas espirituales donde tenemos que buscar una ayuda para ese espíritu, es simple y llanamente una deuda de amor. Situaciones negativas que ese espíritu hizo, confrontó, situaciones negativas que ese espíritu creó dentro de su ambiente, daños físicos, mentales, emocionales, cualquier tipo de situación donde el amor no estuvo presente, es una deuda espiritual. Y ese ser fallecido, espíritu como le llamamos, pues necesariamente busca esa ayuda. Usualmente se dice que ellos, desde el plano del más allá, ven, por ejemplo, a nosotros los clarividentes como pequeños puntos de luz a donde ellos pueden acercarse, y por eso nos resulta muy fácil la invocación. Hay personas, por ejemplo, en sentido general, que son intuitivas, que tienen una percepción extrasensorial agudizada, una percepción extrasensorial, vamos a decir, en su punto, donde pueden verdaderamente captar ese mundo del más allá, inclusive, por ejemplo, también a través de los sueños. Y cuando nos hablan de esas visiones, por ejemplo, ayer soñé con un familiar o ser querido, puede decirnos algunas personas, y